No sé cómo pasó, pero es cierto. La mercancía no es pura. Está mezclada. ¿Cuándo me envías el reemplazo de tu caca de la vaca, guapa? Mira, te voy a reemplazar la mercancía. No te va a costar un euro, pero necesito que me des un plazo. 10 días. Tienes 10 días. Y no te columpies. Tú puedes localizar a los que secuestraron a De la Nariz. Sí, los de Chicago les compran a ellos. Pues enlázame a ese rápidamente, porque esos van a ser nuestra rueda de repuesto. La última vez que te vi, me dijiste que el pastor te pidió que le hicieras un paro. El pastor necesitaba una de las muñecas que hacen las internas en el taller. ¿Una muñeca? Me dijo que tenía un nuevo cliente para vendérselas. Se llevó una que yo le di. Ustaris, Martín Ustaris. Ustaris estuvo aquí en la cárcel. Yo lo vi. Vino a ver a las Rodiles, están trabajando juntos. Escúchame muy bien, Manuel. Necesito que contactes en España al inspector Camacho, Ignacio Camacho. Él trabaja para la policía de Vigo. Contigo. Solo contigo. Yo te doy toda la información que me estáis pidiendo. Pero solo a ti. ¿De qué estás hablando? Con la inteligencia que tienes, no creo que te guste el papel de segundo. Y con lo que tengo para decirte, te va a servir para independizarte de tu padre. Pues yo creo que andan muy urgidos, don Javi, porque para que salgan a la medianoche a buscar al patrón. Eso solo quiere decir que la Rodiles no está cumpliendo. ¿Será porque les hace falta el gachupín? No. No, a ese lo tenemos secuestrado apenas hace unos días. A propósito, de Martín ya sabe qué es lo que va a hacer. Pues todavía tengo mis dudas, pero... Carla ya está desesperada. Yo creo que llegó el momento de independizarnos, sargento. No, pues... Usted sabe que mientras yo le viva, usted dice Serrano y yo brinco, pues. ¿Qué sigue? Solo tengo que revisar un par de asuntos. No puedo dar un paso en falso. Está bueno, pues. Póngase el cinturón, por favor, don Javi. Nombre. Winderlin Caraballo. Nombre. Marta Pinzón. Nombre. Esther Andrew. Nombre. Edith Velázquez. Nombre. Mónica Sánchez. Nombre. Galicio Ana. Que te escuchen todas. Galicio Ana. Nombre. Rodiles Roxana. Muy bien. Todas tomen sus instrumentos de limpieza. Quiero que le saquen brillo a este hueco. ¿Entendido? Rompan filas, ya. Evita, ¿cómo te fue con el pichelero? Fatal. Solo me dio 10 días para reponerle la mercancía. No. ¿Y vos crees que llegues? No hay manera. No veo cómo. El taller está cerrado. La mercancía que tenemos aquí no sirve para nada. La que está por ahí es imposible traerla. El cóndor hizo mucho daño, pero esto no se va a quedar así. ¡Ey! Menos charla y más acción. Cuando regrese, voy a pasar el dedo por cada rincón de este lugar y más les vale que salga limpio. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Sí. Quedas a cargo tú. Eres responsable de que solo se dediquen a limpiar.
Algunas tienen las manos muy finitas. Gracias. Ay, no sé si deba ir. Señora, usted lo necesita. Tiene que volver a hacer su vida. Ojalá. Además, las internas no tienen la culpa de lo que pasó y me imagino que quieren volver a trabajar. Pues ahí está. Y a usted le sirve que sale un ratito de su casa. Y no se preocupe, yo aquí me quedo hasta que vengan por las bolsas de ropa. Muchas gracias, Manuel. ¿Ay qué? Gracias. ¿Tampoco crees que no me doy cuenta que me sigues, vato? Sí, bueno. Sí, señorita, ¿me podría comunicar a Vigo, España, por favor? Ajá, Vigo. Ay, no, niña. No sé dónde quedó la caja de los celulares. No sé dónde quedó. Ya. Ay, no, por favor, es que en serio necesito mi celular. ¿Pero cuál es tu urgencia? Ya, vámonos a acostar, ándale. No, es que mi abuelita tiene un examen médico muy importante y yo solamente le quiero mandar un mensaje de buena suerte. Además, usted me quitó el celular justo cuando le iba a escribir. ¿Qué tal que está preocupada? Ya le hace daño. Qué necia eres, niña, ¿eh? De veras. Necia. ¿Ya? Bueno. Pues ay, cuando me levante, quiero ver todo esto bien limpiecito, ¿eh? Ya sabes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. L. Tengo que cobrársela al cóndor. Eso lo entiendo, señora. Pero la verdad es que no sé cómo. Necesito que lo encierres en algún lugar, como con el rey, para que yo misma pueda arrancarle los ojos con las manos. Señora, eso es imposible ahora. Díaz está custodiando el penal con lupa. Para algo te pago, Rosendo. Sí, señora, y de verdad se lo agradezco mucho. Pero entiéndame, ahora no me puedo mover a mis anchas. Lo mismo dijo Ladia. Y fui con ella hasta la cocina. Con todo respeto, señora, no es lo mismo ir a la cocina que ir hasta el pabellón de los hombres y encima agenciarme a un hombre de allá. Tengo que hacer algo y lo tengo que hacer ya. ¿Entiendes? ¿Y si lo hacemos por fuera?
Me imagino que la señora sabe algo de los familiares o de los amigos del Cóndor. El Cóndor tiene que pagar por lo que hizo. ¿Pero cómo? Quitándome de encima mi mayor problema en esta cárcel. Pero, señora... ¿Qué? Evita. Acaba de entrar un mensaje a tu celular. Eso es lo que vamos a hacer. Inspector, tiene una llamada a cobro revertido desde Ciudad Juárez, México. ¿Quién es? Alejandro Ferrer. ¿Alejandro Ferrer? ¿Alejandro Ferrer llamando a cobro revertido? ¿La aceptaron? Sí, línea 2. Qué raro. ¿Sí? Hablo con el inspector Ignacio Camacho. Sí, ¿quién es? Soy un amigo de Alejandro Ferrer. Él me pidió que le llamara. ¿Y por qué no me llama él? Él no puede llamarle porque está preso. ¿Preso? Ferrer, preso. Mira, si esto es una broma... No es ninguna broma, no cuelgue. Es urgente, se lo juro. Mire, por favor, escúcheme lo que tengo que decirle. Ya si no me cree, usted me cuelga. Pero por favor, primero déjeme explicarle. Está bien. Tienes 2 minutos. Casi no puedo llamar. Me quitaron el celular. Don Jesús se fue hace poquito. ¿Pudiste poner el rastreador? Sí. Estaba muy nerviosa, pero se lo puse en su sombrero. Muy bien, Alicia. Gracias. De nada. ¿Qué cree? Le tengo una buena noticia. Martín sigue vivo. Lo tienen en un almacén. De hecho, ahorita escuché que el viejo iba para allá. No sabes lo que significa esa noticia. Ay, lo que sí no sé es si puse bien el rastreador. Es que estaba muy nerviosa y no sé si se va a caer o está mal puesto. No, lo hiciste muy bien. Está funcionando. De verdad, gracias, Alicia. Alan, lo tenemos. Te mentiría si te dijera que he estado pensando en aceptar la alianza que me propusiste. Me gusta escuchar eso, pero no creo haber mencionado la palabra alianza. Ay. Bueno, pues si vamos a estar compartiendo información de ambos lados, eso es una alianza. Está bien. Llámalo como quieras. Solo necesito una prueba de que puedo confiar en ti, de que estás hablando en serio. Dame un dato que sea importante y que yo pueda verificar. ¿Qué tipo de dato? El que quieras. Responde cualquiera de las preguntas que se te han estado haciendo. ¿Y qué me garantiza que no te quedes con ese dato y termines matándome? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te suelte, te deje ir y que me quede así nada más esperando a que me llames o qué? Pero entonces el Hicho ese, ¿quién era? Se ve que es un protegido de Ferrer. Escucha, me ha contado que lo metieron en la cárcel por haber asesinado a un ex policía y por haber hecho tratos con narcos. Ferrer, con narcos. Venga, hombre. A mí también me cuesta creerlo.
Ferrer tiene unos métodos muy diferentes a los míos, pero de ahí a lo que están contando hay mucho trecho. ¿Pero eso cuándo pasó y por qué no nos enteramos? Supongo que sus superiores quisieron mantenerlo en silencio. Y eso no es todo. Lo han metido en la misma cárcel donde está encerrada el profesor. ¿Está preso con Rodiles? ¿Estás de Se ve que ella está detrás de su detención, que le tendieron una trampa con la ayuda de ese oficial, Diego Lozano. ¿El mal encarado ese de la perilla? Ese. Que ahora parece ser que ocupa el puesto de Ferrer. Casualidades. Bueno, ¿y qué quieren que hagamos? Quiere que investigue a Martín Ustariz.